Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo y les invito en este momento que podamos comenzar haciendo juntos una oración delante del Señor. Padre, gracias por este día que tú permites por tu gracia. Queremos estar mirándote solo a ti, glorificándote, declarando que no hay nada ni nadie como tú. Venimos delante de ti con un corazón agradecido, porque en verdad vemos que por tu gracia tú estás con nosotros cada día. Tu mano poderosa nos sostiene, nos guarda. Cada día, Señor, vemos cómo nos abres el camino, nos abres las puertas para proclamar tu evangelio y estamos agradecidos porque es solo por tu gracia. Padre, que en este tiempo estés quebrantando todo el poder de la oscuridad, estés quitando todo afán, toda inseguridad, toda ansiedad de nuestras vidas, que podamos estar experimentando tu paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Padre, obra con poder en este tiempo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús el Cristo, que está vivo. Amén y amén. Vamos a mirar la preciosa palabra del Señor que encontramos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 16. Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El pueblo de Israel, que Dios escogió por su gracia, empezando desde solo un hombre pecador como Abraham, que estaba totalmente caído en una gran ciudad que era Ur de los Caldeos, pero una ciudad totalmente idólatra. Su mismo padre estaba también involucrado en la idolatría. Por eso vemos en Génesis 12 la gracia de Dios, la misericordia, cómo el Señor hace esa elección solo por su gracia y llama a Abraham para comenzar a través de ese hombre una familia, una nación, a través de la cual se cumpliría la promesa de Dios. El Mesías vendría, Cristo se haría hombre para poder rescatarnos. Y ciertamente el pueblo de Dios había recibido esa grandísima bendición, el Evangelio, a través del cual es la única respuesta para poder estar regresando con Dios, para poder estar restaurando esa vida y vida en abundancia, como Dios nos había hecho por su gracia en el principio. Pero el pueblo de Dios constantemente estaba en un ciclo. Tenía el Evangelio y todo funcionaba bien. Pero en medio de esa comodidad, sin darse cuenta, empezaban a aferrarse a otras cosas. Por supuesto, otras cosas no es que sean malas de por sí, pero solo el Evangelio nos da las respuestas. Si estamos enfocados en otras cosas, simplemente no funciona bien. Por eso caían en idolatría. Y la idolatría es poner algo o alguien en primer lugar en nuestras vidas que no es Dios. No tiene por qué ser simplemente el hacer postraciones delante de una figura, de una imagen, no. Idolatría puede ser poner en primer lugar a mi esposo, a mi esposa. Puede ser poner a mis hijos en primer lugar. Y por supuesto tenemos que amar, respetar nuestras esposas. Tenemos que amar y queremos muchísimo también a nuestros hijos. Y eso es lo normal, lo natural y lo correcto. Pero si ponemos a ellos en primer lugar en nuestras vidas, ya no funciona. ¿Por qué? Porque amarás a Dios sobre todas las cosas. Hemos sido creados para poner en primer lugar a nuestro Creador.
Ese es el principio de la creación con la cual Dios por su gracia nos creó. Y ahí tenemos la verdadera vida, la verdadera felicidad. Solo a la manera de Dios podemos estar totalmente satisfechos. Pero el pueblo de Dios constantemente empezaba a aferrarse en otras cosas, y cuando nos aferramos a otras cosas, cuando caemos en idolatría, ahí Satanás obra, nos engaña. Ahí constantemente vienen desastres. Y venían desastres. En ese momento, en medio del desastre, ellos se arrepentían. Había un movimiento de arrepentimiento. Se daban cuenta que de verdad no se estaban aferrando al Evangelio. Y ciertamente, a través de ese remanente que compartía la palabra, compartía el Evangelio, ellos podían aferrarse otra vez al Evangelio y ya podían estar restaurando todo lo que habían estado sufriendo continuamente. Les ocurrió en Egipto, allí les ocurrió hasta el punto de llegar a ser esclavos de los egipcios, que eran un pueblo totalmente idólatra. Les ocurrió también constantemente desde el tiempo de los jueces, y constantemente venían desastres. Primeramente les atacaban los filisteos, luego los sirios, los asirios. Constantemente venían desastres. Y siempre estaban en ese mismo ciclo. Dios levantaba un remanente, volvía a compartir el Evangelio, se aferraban solo a Cristo, y ahí ciertamente el Señor los restauraba, los bendecía, pero en la comodidad, y especialmente cuando todo parece que va bien, es cuando sin darnos cuenta empezamos a aferrarnos a otras cosas, ¿verdad? Ahí es cuando más débiles somos. Satanás nos engaña, todo parece ya bien, nos relajamos, y ahí empieza a ofrecernos cosas que no son malas de por sí, pero hacen que poco a poco dejemos de aferrarnos a lo más importante, solo al pacto de Jesús el Cristo. Llegaron a ser cautivos 70 años en Babilonia, después colonizados por Roma, más adelante esparcidos, casi 2000 años sin una propia nación. Por eso es lo más importante que tenemos que hacer en nuestra vida de fe, es poder entender y disfrutar el Evangelio. Dios hace la obra, por eso Él es el único que merece toda la gloria y toda la honra. El hombre caído estaba en un estado totalmente de destrucción, de depravación en cada área de sus vidas. No tenía ninguna fuerza ni tampoco interés para regresar a Dios. Por eso Dios, por su gracia, nos dio el regalo más precioso, el Evangelio de Jesús el Cristo, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que en Él cree. Por eso ciertamente, cuando el Señor Jesucristo vino a esta tierra, Él, que estuvo 3 años y medio con esos discípulos que Él había llamado, allí en Cesarea de Filipo, les hizo una pregunta muy importante. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y la gente, aunque veía a Jesús, aunque escuchaba a Jesús, que sería algo tremendo, ¿verdad? Poder escuchar esa palabra con autoridad, aunque podían ver los milagros, las señales que se levantaban a través del Señor, las sanidades, ellos tenían su propio punto de vista de quién era Jesús. Y eso es lo mismo que está ocurriendo incluso en este tiempo. La multitud decía que Jesús era como Juan el Bautista. Y sin darnos cuenta, podemos pensar que el Evangelio es hacer buenas obras, obra social. Y es algo bueno hacer obra social. Pero Jesús el Cristo vino para algo mucho más importante que la obra social. Otros pensaban que era como Elías. Y Elías
fue un grandísimo profeta. De hecho, el pueblo de Israel considera que es el profeta más importante. Y muchos piensan que el Evangelio son señales, prodigios, cosas misteriosas. Por supuesto, Dios es todopoderoso y se puede manifestar de muchas maneras, pero Jesús el Cristo vino a hacer algo mucho más importante que tenemos que entender. Otros decían que era como Jeremías, un profeta que tenía lágrimas por su pueblo, esa misericordia, ese amor por las personas. Y eso es algo encomiable. Y de verdad tenemos que tener ese corazón. Pero Jesús el Cristo vino a hacer algo mucho más importante. Decían que algún otro de los profetas. Y ciertamente podemos pensar que el Evangelio es ir a la iglesia a conseguir algo. Voy a la iglesia porque necesito algo y quiero que Dios haga lo que yo necesito, lo que yo quiero. Pensar que es algo centrado en nosotros, eso no es el Evangelio. Jesús el Cristo vino a hacer lo que nadie más podía hacer. Y Él quiere que lo entendamos. Por eso le dijo a sus discípulos: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Allí el Señor hizo esa pregunta a sus discípulos y el Señor nos pregunta en este momento: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Pedro pudo confesar: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ciertamente el Padre se lo reveló, ni carne ni sangre, mi Padre que está en los cielos le reveló, dijo el Señor a Pedro, quién era Él. Él es Jesús, como su nombre indica, aquel que vino a salvarnos, a darnos esa salvación, porque en ese estado caído, depravado, con la mente entenebrecida, lleno de desastres, de maldiciones y sufrimientos, no podíamos hacer nada para regresar a Dios y poder obtener la verdadera vida. Por eso Él vino a salvarnos de ese problema fundamental, de esas tres consecuencias. Para poder ser ese Salvador, Él tuvo que cumplir esa obra. Cristo, que significa ungido, el que fue lleno del Espíritu Santo, señalado, capacitado por Dios, Dios mismo que se hizo hombre y cumplió esa obra perfecta en la cruz. Allí ciertamente, como ese verdadero rey, venció a Satanás. Como ese verdadero sacerdote, perdonó nuestros pecados derramando su sangre, entregando su vida. Como ese verdadero profeta, nos mostró, nos anunció: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y Él pudo exclamar ese grito de victoria antes de entregar su espíritu: consumado es. Dios, por gracia a través de Cristo, ha hecho todo absolutamente, porque ninguno de nosotros podía hacer nada absolutamente. Por eso Dios, por su gracia en Cristo, ha hecho todo lo necesario para poder ser justificados al poner la fe en Él, al recibirlo en nuestros corazones a través de la fe. Por eso Jesús el Cristo murió, pero al tercer día resucitó, y es la evidencia de que Él ciertamente venció a Satanás, al pecado, a la muerte, y Él vive. Por eso ciertamente tenemos que estar entendiendo este Evangelio, aferrándonos cada día, no a otras cosas, sino solo a Jesús el Cristo, porque Él es completo, Él es suficiente, Él es todas las cosas, y nosotros, por su gracia, somos sus hijos, somos sus hijas, y eso es algo eterno, es la bendición, la respuesta más grande que nunca podremos imaginar, porque ciertamente en esa salvación el Señor nos ha dado todo, exactamente todo. Por eso David, que lo entendió, por gracia de Dios, él pudo proclamar: Jehová es mi pastor, nada me faltará, nada.
Y eso es lo que tenemos en este precioso Evangelio, por gracia de Dios, a través de la obra suficiente y completa de Jesús el Cristo en la cruz. Por eso en este Evangelio tenemos que estar disfrutando esas bendiciones representativas que le dio a Pedro al hacer esa confesión. Sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. Se ha malentendido muchos años sobre esta roca, pensando que era sobre Pedro se edificó la iglesia, pero no es así. Es sobre la confesión gloriosa de que Jesús es el Cristo. Cuando una persona, por gracia de Dios, cree, recibe a Jesús el Cristo, empieza a formar parte de la iglesia, porque la iglesia no es solo una organización, no es un templo, un edificio, somos las personas, los hijos, las hijas de Dios, que por gracia de Dios hemos sido salvados. Y cuando un hijo de Dios se aferra a la roca, al pacto de Jesús el Cristo, se convierte en hijo de Dios y forma parte de la iglesia, y a través de él, cuando disfruta este evangelio cada día, el Señor da esa bendición: sobre esta roca edificaré mi iglesia. A través de esa persona que entiende, que disfruta el evangelio, el Señor va a hacer que otras personas puedan conocer ese precioso evangelio a través de él, porque la evangelización es Dios el que la hace, a través de aquellos que disfrutan cada día, que están completos en Cristo, que realmente Cristo es suficiente para ellos. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que puedan entender este precioso evangelio, disfrutarlo. En ese momento vamos a poder estar gozando también de esa segunda bendición, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y ciertamente Satanás, los demonios, están continuamente obrando, pero siempre quieren ir al mismo punto, al punto que fueron desde el principio en Génesis 3. Él no atacó con las emociones ni físicamente a Adán y Eva. Él fue a que perdieran la parte espiritual, a que perdieran el pacto, a que perdieran la palabra de Dios. Y eso es lo que quiere hacer exactamente con cada uno de los hijos e hijas de Dios. No puede destruirnos porque somos de Cristo, pero Él intenta cada día engañarnos. Pero si estamos firmes sobre la roca que es Jesús el Cristo, en ese momento las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, porque este Satanás solo teme una cosa. ¿Quién? A Jesús el Cristo, que ya le ha vencido en la cruz. Por eso cada hijo e hija de Dios que están cada día a través de la fe permaneciendo y disfrutando en Cristo, Satanás huye, no puede engañarles, no hay canales para poder hacerlo. Por eso ciertamente las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Por qué desgraciadamente tantas iglesias están sufriendo? ¿Por qué tantas iglesias incluso están cerrando sus puertas? ¿Por qué hay tantas divisiones, problemas, conflictos dentro de la iglesia? Porque la iglesia, aunque conoce el evangelio, están enfocándose a otras cosas humanas, físicas. Eso no tiene ningún valor espiritual. Si dejamos de aferrarnos solo a la roca que es Jesús el Cristo, si dejamos de predicar que Jesús es el Cristo, si dejamos de proclamar a todo el mundo que Jesús es el Cristo, en ese momento Satanás obra. Y ahí, si nos aferramos a otras cosas, no tiene ningún poder espiritual. Y él empieza a traer división, confusión, conflictos continuamente. Por eso que podamos estar entendiendo y disfrutando cada día este precioso evangelio. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ciertamente sobre esa roca yo edificaré la iglesia, se levantará el evangelismo, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y la tercera bendición: y a ti te daré la llave del reino de los cielos. También se ha malentendido eso, ¿verdad? Esa llave es la llave de la oración.
a través del nombre de Jesús el Cristo. Esa oración que disfruta del trono celestial. Esa oración que puede disfrutar esas bendiciones que trascienden el tiempo y el espacio. Ese es el poder de la oración. Esa oración que hace que la luz del Evangelio resplandezca con poder en nuestras vidas y en cada lugar que estamos, y hasta las 237 naciones. Esa es la oración. Por eso el Señor dice en Juan 14:14, si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Esa oración, entendiendo el Evangelio, disfrutando este Evangelio, ¿qué tenemos que hacer? Orar. Disfrutar de la oración. ¿Cuánto? 24 horas. Porque Dios vivo está con nosotros. Y tenemos que estar gozando cada día con Él, relacionándonos con Él, poniendo cada acontecimiento, cada situación en sus manos a través de la oración. Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esa oración, entendiendo el Evangelio, disfrutando esa oración. Vemos líder de la iglesia, Jorge Müller. Él disfrutaba del Evangelio y disfrutaba de la oración. ¿Hasta qué punto? Hasta él recibió, dice, durante toda su vida, más de 50.000 respuestas a la oración. ¿Por qué? Porque él entendía perfectamente el Evangelio y oraba cada día para poder estar encontrando el plan absoluto de Dios. Él sabía que el deseo de Dios es llevar este Evangelio hasta lo último de la tierra, pero él buscaba realmente, de manera concreta, cuál era la misión que Dios le había dado. En ese tiempo Inglaterra tenía un grave problema. Estaba lleno totalmente de huérfanos. No había lugar para ellos. Todos terminaban alcohólicos, en la prostitución o muriendo por enfermedades. No había lugares para ellos. Pero ahí Dios le mostró ese plan absoluto a su hijo Jorge Müller. Él pudo entender a través de la oración que Dios le estaba guiando a levantar orfanatos. Esos orfanatos no solo para darles alimento, cobijo y cuidado, por supuesto que sí, sobre todo para darles el Evangelio, que es poder de Dios para salvación. También Dios puso en su corazón que eran orfanatos para glorificar a Dios. Él nunca, ni una vez pidió plata, dinero, economía a ninguna persona. Él a través de la oración pedía toda la economía, esa economía de la luz que Dios tiene preparada para cumplir las misiones, para poder sustentar, levantar esos orfanatos, para que también toda la iglesia restaurara la fe, pudiera darse cuenta del poder de la oración. Y ciertamente Dios le dio respuesta. Hoy en día siguen en pie esos orfanatos, aunque no están funcionando, pero esos edificios todavía, allí en Bristol, en Inglaterra. Por eso, ciertamente, una vez entendiendo el Evangelio, tenemos que estar disfrutando esa oración que ciertamente está moviendo, ciertamente, el trono celestial. Y David también, él no solo entendió el Evangelio, él disfrutaba la oración. Salmo 5:3 de mañana. Él, nada más levantarse, alababa, glorificaba a Dios. Salmo 23, durante todo el día. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Salmo 17:3, antes de dormir, él también por la noche podía estar orando. Y orando, recibiendo sanidad, dándole gracias a Dios por todas las respuestas que había experimentado ese día. En ese momento, si entendemos el Evangelio, si estamos disfrutando la oración, nuestros ojos para ver el mundo ya cambian. Voy a darme cuenta, con ese estado espiritual, por qué las familias están destrozadas. ¿Por qué este amigo mío, aunque se esfuerza toda su vida, por qué no le funciona nada? ¿Por qué está fracasado? ¿Por qué mi nación, con tantas cosas buenas que tiene, siempre está con problemas? ¿Por qué? ¿Por qué siempre
Están habiendo divisiones, problemas, confusiones, y cada vez va peor. ¿Por qué es? Podremos verlo, este mundo, con ojos correctos y darnos cuenta que todos esos problemas es porque ahí no está Cristo. Y si no está Jesús el Cristo, hay destrucción, hay maldición, hay conflictos, divisiones, enfermedades. Por eso nos daremos cuenta por qué Dios nos ha llamado para compartir que Jesús es el Cristo, para proclamar que Jesús es el Cristo. Y Pablo lo pudo entender porque él entendió perfectamente el Evangelio por gracia de Dios. Era una persona que oraba 24 horas. ¿Por qué oraba Pablo? Para la extensión del reino. Oraba para que Dios le abriera puertas para hablar con denuedo este Evangelio de Jesús el Cristo. Y ciertamente él pudo ver el mundo. No se dejó engañar por ese poder de Roma. Él se daba cuenta que era totalmente el poder de la oscuridad, el poder de Satanás. Y él sabía perfectamente que iba a venir destrucción. Por eso él entregó toda su vida para predicar el Evangelio. Incluso físicamente llegó a ser martirizado, pero hasta el último suspiro él proclamó que Jesús es el Cristo, delante de gente humilde, delante del mismo César, porque él sabía que todas las personas separadas de Dios, sin importar su condición económica, social, su problema es exactamente el mismo, que están separados en pecado, bajo el poder de Satanás, y solo Jesús el Cristo es poder de Dios para salvación. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que puedan estar cada día agradecidos por ese precioso Evangelio que Dios nos ha dado solo por su gracia, solo por su misericordia. ¿Por qué Dios no dio muchas respuestas? ¿Por qué ante ese gran problema Él solo dio una respuesta? Porque es la respuesta perfecta, la verdadera solución. Por eso, que no estemos enfocándonos en nada más. Cada día, cada momento, solo Jesús es el Cristo. Que estemos disfrutando de esa verdadera vida que solo dentro de Jesús el Cristo podemos disfrutar. En este día, como cada viernes, por gracia de Dios, vamos a tener también un tiempo de orar de manera práctica. ¿Por qué? Porque a veces, aunque sabemos que tenemos que hacerlo, realmente no tenemos tiempo para meditar o tampoco entendemos muy bien cómo lo podemos hacer, ¿verdad? Cada día tenemos que tener ese altar, ese tiempo de cumbre, ese tiempo de concentración delante de Dios, ese tiempo de quietud donde podamos estar recibiendo el poder de lo alto, donde podamos estar recibiendo la sanidad, la paz que sobrepasa todo el entendimiento, y podamos también estar orando, agradeciendo, incluso pidiendo perdón por nuestros errores, también alabando a Dios y orando también por nosotros para que el Señor esté cumpliendo su plan y su voluntad. Por eso en este tiempo vamos a orar con esas 5 poderes que la palabra de Dios nos muestra. Para los hijos e hijas de Dios, el Señor, hay 5 poderes que tenemos que estar orando cada día por ellos, para de esa manera levantarnos como testigos. Por eso, en este día, vamos a meditar con los versículos de los 5 poderes. Repita conmigo delante del Señor: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo,
y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Padre, muchas gracias, porque a través de Jesús el Cristo, el Espíritu Santo mora en mi vida. Él me guía siempre conforme a tu palabra, y Él obra cuando oro en tu nombre. Gracias porque el Espíritu Santo me da el poder para cada día tener victoria contra mí mismo, tener victoria contra el mundo, tener victoria contra Satanás. Gracias por el poder para ser testigo, para poder predicar este Evangelio en mi hogar, en mi ocupación y hasta lo último de la tierra. Te doy gracias en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Padre, muchas gracias, porque tú también me das el poder de la sabiduría, que pueda estar recibiendo cada día esa sabiduría de lo alto, para poder glorificarte en cada decisión, en cada lugar que tú me pones, que como Daniel pueda recibir esa sabiduría para glorificarte, para que tu reino se establezca. Te doy gracias y oro en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Padre, gracias, porque tú tienes también preparado ese poder de la economía de la luz, ese poder para que tu reino se establezca, ese poder para predicar el Evangelio a la siguiente generación, que estés obrando poderosamente para que tu reino esté llegando hasta lo último de la tierra. Recibe toda la gloria. Oro en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Padre, gracias, porque tú también me das el poder físico. Somos templo del Espíritu Santo. Gracias porque tú das la salud, la fortaleza física, para que podamos proclamar tu Evangelio en cada lugar que nos has puesto. Que pueda estar recibiendo sanidad,
que pueda estar levantándome poderosamente para que cada día tu nombre sea glorificado con poder a través de mi vida. Te lo pido en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Padre, gracias porque tú me das el poder de los discípulos, para que juntos, como Pablo y su equipo, podamos estar compartiendo este Evangelio hasta lo último de la tierra. Que estés quebrantando todo el poder de la oscuridad que se opone. Que estés dándome cada día la bendición del encuentro con esos discípulos que tú tienes preparado en mi campo. Te doy gracias y oro en el nombre de Jesús el Cristo que está vivo. Amén y amén. Padre, te damos toda la gloria. Te agradecemos tu cuidado, tu amor, tu misericordia, que podamos estar orando, disfrutando este Evangelio cada día, disfrutando esta verdadera oración del pacto, para que a través de nuestras vidas estés levantando esas respuestas, abriendo las puertas, levantando los discípulos, para que tu reino se esté estableciendo. Padre, bendice cada hermano y hermana que nos escuchan, que los levantes con poder. Bendice sus vidas, Padre. Dales la fuerza, el poder, la sanidad en el nombre de Jesucristo. Levanta poderosamente también cada una de las familias que representamos. Obra poderosamente en cada una de ellas. Que estés obrando en cada uno de los países hispanos. Venga tu reino sobre ellos. Que toda la obra de la oscuridad sea quebrantada. Levanta a tu Iglesia mundial. Que juntos, en unidad, seamos utilizados para llevar tu Evangelio hasta lo último de la tierra y que el Señor Jesucristo venga en su segunda venida. Padre, gracias porque tú siempre cumples tu pacto. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén y amén. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que puedan estar orando 24 horas, disfrutando este precioso Evangelio y sobre todo transmitiéndolo de manera cómoda, que lo puedan disfrutar y compartir cada día. A través de algo pequeño que hagamos para el evangelismo, Dios va a levantar grandes obras. Mañana también, Dios mediante, tendremos el mensaje núcleo. Les pido que estén orando para que el Señor, por su gracia, nos dé la palabra que ciertamente necesitamos. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo.